Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos nuevamente a nuestra clase virtual. El día de hoy trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. Tocaremos un tema muy importante porque estaremos hablando sobre la energía eléctrica en nuestra vida. Antes de iniciar el tema, hablemos entonces un poco sobre la historia de la electricidad, como tenemos en pantalla, ¿no? Recuerda la pregunta que hice al principio. No lo olvides, porque al final del tema cada uno tendrá que irme dando su respuesta. La pregunta era, ¿por qué es importante el ahorro de la energía? ¿Sí? ¿Por qué es importante el ahorro de la energía? Recuerda esta pregunta, al final del tema tendrás que irme respondiendo. Hablemos entonces de la historia de la electricidad. Me dice acá, antes de que existiera la electricidad, la gente tenía que generar energía para poder realizar sus actividades. Por lo tanto, utilizaban madera o velas para iluminar o calentar sus casas. La invención de la electricidad cambió mucho la vida de la gente, ya que esta energía se podía generar en un lugar y abastecer a sitios distantes. Ahora solo tenemos que conectar o activar el interruptor para que la energía esté disponible. Fíjense que hace muchos años atrás esta energía eléctrica no existía y las personas se valían entonces de otros medios para poder iluminar sus hogares. ¿Cómo lo hacían? A través de las velas. Otros tenían lámparas, pero no la que usted conoce de pilas. No. Tenían lámparas a gasoil. El gasoil es un derivado del petróleo, un combustible derivado del petróleo que se utilizaba, ¿no? Para poder encender estas lámparas en cada uno de los hogares. Y de esa manera entonces se podía tener iluminada la casa, pero también se generaba calor, porque esa es una de las características de la energía. La energía se puede transformar. Esa energía luminosa que me permitía alumbrar mi hogar también generaba calor y a la vez permitía calentarlo. Pero estamos hablando de hace más de 100 años que se vivía de esa manera. Posteriormente se inventó la energía eléctrica y se logró llevar a cada uno de nuestros hogares esa energía. Por supuesto que esto facilitó muchísimo el trabajo de cada uno de nosotros, puesto que ahora únicamente tenemos que activar un interruptor para colocar en funcionamiento cualquier artefacto que necesitemos utilizar. Entonces es una pequeña reseña histórica de lo que es la historia de la electricidad. Entonces, en su cuaderno el día de hoy deben de colocar la fecha, 19 de octubre, colocar como tema la energía eléctrica en nuestra vida y tenemos como primer punto definido historia de la electricidad, que será lo que ustedes tendrán que copiar en su cuaderno. Otro material utilizado, muy utilizado también para iluminar nuestras casas o para conseguir un poco de calor ante el frío, era la madera. Encender la madera permitía también iluminar las casas y conseguir un poco de calor. Miren, algo que todavía sigue vigente, ¿no? Porque cuando nos vamos a la parte de la sierra, la parte más fría, todavía utilizamos la madera para encenderla en nuestras chimeneas y poder calentar nuestras casas. Así que es una costumbre que ha permanecido durante muchos años hasta la actualidad. Todavía se utiliza la madera en las chimeneas para calentar los hogares. Bien, entonces copiamos esta parte de acá, historia de la electricidad, en nuestro cuaderno. Me dice, antes era habitual ver imágenes como esta, aunque la falta de luz todavía persiste en algunos lugares. Fíjense en la imagen como los niños, para poder hacer sus tareas,
como no cuentan con la energía eléctrica, ¿qué utilizan? Utilizan las velas. La vela le permite entonces iluminar el espacio en donde ellos se encuentran para poder hacer sus pequeños trabajos. Esto, queridos chicos, todavía hay rincones de nuestros países donde, lamentándolo mucho, la energía eléctrica todavía no llega y vemos este tipo de situaciones, niños, adultos, que tienen que todavía utilizar las velas para iluminar sus hogares. Lo cierto es que hoy en día es más común que veamos imágenes como la que tenemos debajo, ¿no? Donde hay luz eléctrica. Fíjense la gran diferencia, ¿no? Cuando iluminamos con vela, primero el radio de acción de iluminación es más corto que cuando lo hacemos con un foco. El foco tiene un radio de acción mucho más amplio. En la vela podemos ver que hay luz amarilla, en la imagen de abajo la luz es blanca, ¿ya? Entonces hay grandes diferencias. Para generar corriente eléctrica debe haber un circuito, es decir, un recorrido cerrado a través del cual la corriente eléctrica fluya. Recordemos que en el video que vimos pudimos apreciar cómo la energía eléctrica puede fluir por algunos materiales. Uno de estos materiales es el metal. Si se dieron cuenta en el video, dentro de los cables que todos conocemos, dentro de los cables hay metal por donde corre la energía eléctrica, que están cubiertos por un aislante plástico. ¿Por qué? Imagínese que esos cables solamente fuesen de metal y usted lo conecta a la corriente eléctrica, ¿y qué va a suceder? Pues automáticamente te va a dar corriente a ti, porque recuerda que en el video también vimos que nuestro cuerpo es conductor de energía eléctrica. Por lo tanto, si ese cable no tiene el aislante, nosotros también vamos a sentir la corriente eléctrica, porque somos conductores de la electricidad. Entonces, es importante entender esto y sobre todo tomar nuestras precauciones al momento de conectar o de encender algún artefacto, verificar realmente que el cable no esté roto y esté totalmente cubierto con su aislante plástico para que no suframos ningún accidente. Es importante entonces entender que este circuito por donde recorre la electricidad debe de ser un circuito con un recorrido cerrado a través del cual la corriente eléctrica pueda fluir con tranquilidad. Esto que tenemos acá, esta partecita que está en amarillo, también la vamos a copiar entonces en nuestro cuaderno. ¿Sí? Solamente esta partecita acá. Las imágenes, fíjense que no les estoy pidiendo copiar las imágenes, porque esto está explicado en el punto anterior sobre la historia de la energía eléctrica. Pero sí es importante entonces que copien al finalizar ese punto esto que tenemos acá en el recuadro amarillo, lo que me dice para generar corriente de electricidad debe de haber un circuito. Todo circuito debe de tener entonces cables aislantes, una fuente de energía y un artefacto el cual va a encender esta energía eléctrica. Bien, sigamos entonces. La electricidad, me dice, es un fenómeno producido por la presencia de cargas eléctricas en los cuerpos. Se reconoce además como una forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, calóricos, entre otros. La corriente eléctrica es el movimiento de los electrones que tienen carga negativa a través de un conductor. Para generar corriente eléctrica se necesita una fuente o generador de dos polos, uno negativo, otro positivo. También se requiere de un conductor, que en este caso son los cables, y un foco.
Me están describiendo específicamente el circuito eléctrico que tengo en la imagen. En ese circuito eléctrico tenemos lo que sería un generador. ¿Cuál sería el generador? La pila que tenemos acá, que tiene un polo positivo y uno negativo. Conectada a ella podemos observar los cables. Pero ¿cómo funcionan los cables? Los cables son los conductores. Entonces tenemos el generador, donde está almacenada la energía eléctrica, los cables, que serán los conductores, y por último, tenemos un foco, el cual será encendido gracias a que esa carga eléctrica podrá correr por los conductores hasta llegar al foco. Fíjense, como aquí podemos ver nuevamente la definición del circuito que estaba en el recuadro amarillo anterior, porque te dice que tiene que ser un circuito cerrado. Es decir, fíjate cómo todo se conecta hasta llegar al bombillo. No es que tengo una interrupción del cable por acá, no. Si esta parte del cable no existiese acá, entonces la corriente eléctrica no llegaría hasta el foco y no se encendería. Entonces tiene que ser un circuito cerrado. Se inicia en el generador, vienen los conductores, que son los cables, y terminaría entonces en el foco, dando en sí un circuito cerrado. Ahora, es importante también esto de la electricidad. ¿Por qué? Porque la electricidad, que es una forma de energía, tiene ciertos efectos. En el caso que tenemos acá, en este ejemplo, tenemos un efecto luminoso. ¿Por qué? Porque el foco, al estar encendido, nos está brindando luz dentro de las distintas habitaciones en donde ellos estén colocados. Entonces tiene un efecto luminoso. También tiene un efecto calórico. ¿Por qué? Deje un foco encendido por más de 1 hora y luego acerque un poco su mano, no lo vaya a tocar, solo acerque su mano. Y se dará cuenta cómo alrededor del foco se siente el calor, porque hay una transformación de la energía luminosa a energía calórica, ¿ya? Ni se le ocurra tocar el foco después de tener mucho tiempo encendido, porque se quemaría la mano. Ese foco encendido está generando no solamente luminosidad, sino que también está provocando calor a su alrededor. Bien, copiamos entonces en el cuaderno también la definición de la electricidad, y en esta oportunidad sí deben de, por favor, copiar la imagen que aparece acá del circuito. Una imagen bastante sencilla, sé que todos la podrán hacer. Acá tenemos entonces las partes que conforman lo que es el circuito eléctrico. Tenemos elementos, un circuito eléctrico consta de 5 elementos. Elemento número 1, que es generador, necesitamos un generador. Elementos número 2, los elementos conductores, en este caso serían la conexión de los cables. El elemento número 3, los receptores, las instalaciones en la casa. El elemento número 4 serían los elementos del control, que es la caja de luz. Y por último, elementos de protección, que son los interruptores y los enchufes. Todo esto forma parte de lo que es un circuito eléctrico. Aquí me están hablando de un circuito eléctrico de la casa. En todas las casas tenemos lo que uno llama un tablero con interruptores, ¿verdad? Donde ahí llegan los cables de la electricidad que vienen del medidor que está afuera en la calle hasta tu casa. Llega un tablero, ¿ok? ¿De dónde proviene la luz? Bueno, nos las brindan algunas empresas, nos proveen este servicio. Ellos tienen los generadores, es decir, la fuente, lo tienen ellos. Llegan a nuestra casa a través de ¿qué? A través de cables, que son las conexiones,
¿sí? Después tenemos los elementos receptores, claro, los medidores que están fuera de nuestra casa y los tableros de control que se encuentran dentro de la casa, ellos van a ser los receptores y los elementos de control. Y por último, entonces dentro de nuestra casa tenemos la protección, que son los interruptores, ¿no? Los apagadores donde podemos encender y apagar la luz dentro de la casa, esos son nuestros interruptores. O los tomacorrientes, donde podemos enchufar los cables de los distintos artefactos eléctricos que tenemos en nuestro hogar. Recuerda, para que exista un circuito tiene que haber por lo menos un generador, un medio conductor y un receptor. O sea, de los 5 elementos que tenemos aquí, es necesario como mínimo contar con 3 para que exista el circuito eléctrico. ¿Qué fue lo que vimos en la imagen anterior? Donde teníamos la pila, teníamos los cables y teníamos el foco, ¿no? Ahí teníamos mínimo 3. Teníamos el generador, el conductor, que eran los cables, y el receptor, que era el foco. ¿Sí? Estaban los 3 elementos mínimos que se requieren para formar entonces lo que es el circuito eléctrico. Bien, eso que tenemos acá lo debemos de copiar entonces en nuestro cuaderno, así como aparece acá, tipo mapa conceptual, lo podemos copiar en el cuaderno también. Bien, ahora vamos con las características de la electricidad. La electricidad funciona mejor en algunos objetos que en otros. El cobre, por ejemplo, es un buen conductor de electricidad. De hecho, es uno de los mejores conductores de electricidad. El cobre y el oro son los mejores conductores de electricidad, pero recuerden que son metales preciosos que tienen un gran valor y que entonces realmente, a pesar de que sería lo ideal para que funcionen como conductores de la electricidad, su costo sería muy elevado. Imagínense que todos los cables que están afuera en la calle fuesen de oro o de cobre. Eso sería demasiado costoso, muy costoso para poderlo mantener y poderlo tener, ¿ya? Es por eso que dentro de estas empresas que se encargan de prestarnos el servicio de electricidad han venido sustituyendo a través de los años el cobre por otro material que le permita conducir la electricidad hasta nuestros hogares. La electricidad recorre un determinado conductor y puede producir efectos luminosos, térmicos, entre otros. Siempre es importante realmente utilizar un buen conductor de la electricidad. ¿Por qué? Perdón, a través de ese cable, que por dentro de él está el material conductor, si se utiliza un material que sea poco conductor de electricidad, esto lo que hace es que las partículas en movimiento, para poder recorrer toda esa distancia, generen mayor movimiento, porque hay resistencia en el material, trayendo como consecuencia que se sobrecalienten el cable protector y a la larga se pueda generar un corto en la transmisión de la electricidad. Ahora, la electricidad que recorre por determinados conductores, porque no todos son conductores de electricidad. Por ejemplo, la madera no es conductora de electricidad. Y así hay otros elementos que no son conductores de electricidad. Por eso es que es importante utilizar un buen conductor de la electricidad. Luego que la electricidad ha recorrido, fíjense que ahí lo dice claramente, la electricidad, además de generarte luminosidad, genera calor. Este calor se debe a las partículas que se van moviendo a través de esos conductores.
A mayor movimiento, es decir, a mayor resistencia, mayor calor. Entonces, la corriente eléctrica siempre va a generar luminosidad, pero también generará calor. Existen diferentes unidades de medida de la corriente. Entre ellos tenemos los voltios y el ampere. Son las dos medidas que se utilizan para la unidad. El voltio es una unidad de potencia eléctrica, mientras que el ampere es una unidad de intensidad de corriente eléctrica. Bien, ¿qué vamos a copiar acá en nuestro cuaderno? Debemos de copiar entonces las características de la electricidad, que hasta el momento llevamos 3. Ojo, aquí no tenemos por qué copiar las imágenes, chicos. Solamente vamos a copiar el contenido teórico sin las imágenes. Repito, en ese punto solamente vamos a copiar el contenido teórico sin las imágenes. Continuamos en el siguiente punto. Todavía seguimos teniendo características de la electricidad. Aquí tenemos 3 más. Es una de las formas de energía más utilizadas en todos los campos, medicina, industria, etc. Realmente es la utilizada en todos los cambios. Todo hoy en día funciona gracias a la electricidad. Todos nuestros artefactos son artefactos electrónicos que requieren de la electricidad. Por eso es que es una de las energías más utilizadas y que puede ser generada de distintas formas, ¿no? La podemos conseguir a través de las termoeléctricas, donde se transforman los combustibles fósiles en energía eléctrica. También puede ser a través de las hidroeléctricas, es decir, se hace pasar corrientes de agua por generadores de corriente eléctrica y se transforma entonces esa corriente de agua en electricidad. La electricidad se obtiene de la conversión de otras fuentes de energía. Bueno, lo que les estaba mencionando en este momento, ¿no? Se utiliza, los derivados del petróleo son muy utilizados para la generación de la energía eléctrica, puesto que en las termoeléctricas funcionan con derivados del petróleo. Pero hay algo que es importante y quiero mencionarlo en este momento. Sería bueno realmente que se consigan nuevas fuentes de energía. Porque el problema es que los derivados del petróleo es un gran contaminante del medio ambiente. Cuando utilizamos derivados del petróleo, enviamos a la atmósfera dióxido de carbono, que es uno de los gases del efecto invernadero. El efecto invernadero no es más que estos gases que se encuentran en nuestra atmósfera que retienen la energía que viene del Sol, permitiendo entonces que el planeta Tierra pueda tener una temperatura que nos permite habitar el planeta Tierra. Pero después de la era industrial, de la industrialización, que se dio en los años de 1700, entre 1700 y 1800, que se da la industrialización, estas industrias empezaron a utilizar mayor combustibles derivados del petróleo. Y como les decía en un momento, estos derivados del petróleo producen mayor dióxido de carbono que llega a la atmósfera. Ese dióxido de carbono que llega a la atmósfera retiene mayor cantidad de energía del Sol, provocando el calentamiento global. Yo sé que más de uno de ustedes habrá escuchado este término de calentamiento global, puesto que es un tema muy importante para todos los seres vivos que habitamos el planeta Tierra, pues de continuar subiendo la temperatura en el planeta Tierra llegará en un punto en que no será habitable y por supuesto todos los seres vivos moriríamos dentro del planeta Tierra. Y cada uno de ustedes y nosotros tenemos un gran poder en nuestras manos de evitar este desenlace fatal. ¿Cómo? Ahorrando. Si usted ahorra electricidad, usted consigue
bajar esta emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Cómo lo consigo? Bueno, mira, si estoy en mi habitación y tengo la luz encendida y voy a salir de la habitación, ¿qué es lo lógico? Apagar la luz. Si estoy en mi computadora y ya no lo voy a utilizar, apago la computadora. Si estoy en la computadora, estoy imprimiendo unos documentos, pero terminé ya de imprimir, apago la impresora. Son muchas las cosas que podemos hacer nosotros para poder ahorrar energía eléctrica. Esto no solamente en beneficio de tu hogar, porque a lo que tú apliques estas medidas, lógicamente que tendrías que pagar menos energía eléctrica. Pero no solamente es importante porque pagarías menos. El mayor beneficio está en que se contamina menos el ambiente, se contamina menos el planeta y eso trae muchos beneficios para la salud. Bien, hablemos entonces ahora de la importancia de la energía eléctrica. Es poco probable que de un momento a otro nos quedemos sin energía eléctrica, pero ¿te has puesto a pensar si en casa practican su ahorro? Veamos la importancia de la electricidad y por qué debemos controlar su consumo. Algo de lo que ya les acababa de mencionar. Bien, antes de continuar con este tema, claro, debemos de copiar esto de acá, que siguen siendo características de la energía eléctrica. Estas tres que están acá las copiamos en nuestro cuaderno. Y ahora vamos a copiar como subtítulo importancia de la energía eléctrica. Sin embargo, lo que está acá debajo no lo voy a copiar. Voy a pasar directamente al cuadro amarillo que puedo apreciar aquí. Eso es lo que sí voy a copiar. Bajemos entonces un poco. Dentro de la importancia de la energía eléctrica tenemos lo que son las actividades diarias. Me dice, la electricidad es una de las principales formas de energía usada en el mundo actual. Sin ella, no existiría la iluminación nocturna, ni comunicaciones de radio y televisión, ni servicios telefónicos. Las personas tendrían que prescindir de aparatos eléctricos que constituyen parte integral de la actividad del hogar. Nuestro estilo de vida actual depende de la electricidad, sea de día o de noche. Necesitamos de ella para realizar diferentes actividades personales, laborales y sociales. Entonces, aquí podemos ver, ¿no?, lo importante que es la electricidad en nuestra actividad diaria, no solamente en el hogar, sino en nuestros trabajos. Para las personas adultas es importante también en sus trabajos la energía eléctrica. Para ustedes hoy en día, que la educación se ha vuelto educación a distancia y que nos podemos conectar a través de diferentes artefactos electrónicos como las computadoras, las tablets, los celulares, todos estos artefactos requieren de la energía eléctrica. Ahora, imagínense entonces que no tengamos energía eléctrica. ¿Qué pasaría? No nos podríamos comunicar. No podríamos tener estas clases virtuales. ¿Cómo les llegaría la información a ustedes en este momento de las clases? Sería casi imposible, por no decir que imposible. Entonces, reflexionemos sobre la importancia que tiene el uso de la electricidad en nuestros hogares. Esto entonces sería lo último que tendrían que copiar el día de hoy en su cuaderno. Solo lo que está en el cuadro amarillo, ojo, no quiero las imágenes, las voy a tachar. Las imágenes no las quiero, solo quiero la parte de la teoría. Bien, chicos, de esta manera me despido de ustedes en esta transmisión del video. Solo me estoy despidiendo de ustedes en el video, chicos. Chao.